¿Qué pasa cuando un policía le dice a una mujer negra en traje que se siente en el suelo como delincuente, sin saber que es una de las juezas más poderosas de la región? ¿Qué pasa si ella mantuvo la calma, pero no el silencio? Y cuando el sistema intentó ignorarla, ¿qué hizo después? Si esta historia te conmueve, no olvides dar like, comentar y suscribirte para más historias que dicen la verdad. El lago brillaba oscuro e inquieto bajo el cielo de medianoche. Valeria Ortiz, aún envuelta en los ecos de aplausos corteses y apretones de manos profesionales, conducía su Lexus por la avenida costanera como lo había hecho cientos de noches antes. Su placa de la conferencia aún colgaba del salpicadero. Su traje azul marino, ligeramente arrugado tras la larga velada, mantenía su forma con la misma contención digna que ella exhibía en el estrado. Sus tacones, quitados en cuanto cerró la puerta del coche, yacían en el asiento trasero. Unas zapatillas ahora acolchaban sus pies cansados. Las calles estaban silenciosas a esa hora, salvo por el suave susurro del viento que venía del lago. Exhaló lentamente, pensando en la frase final de su discurso de apertura. La justicia solo es real si se extiende más allá de la sala del tribunal. Entonces, unos faros destellaron. Brillantes. Demasiado cerca, sin sirena. En su retrovisor, vio un coche patrulla, o algo que se le parecía. Oscurecido, sin marcas, sin número de matrícula que pudiera distinguir. Había aparecido sin aviso, ahora pegado a su parachoques como una amenaza. Su pulso no se aceleró, aún no. Valeria era jueza, sabía cómo manejar esto. Con calma, accionó el intermitente y se detuvo cerca de un apartadero junto al lago. Luego encendió la luz interior, cruzó las manos sobre el volante y esperó. La puerta detrás de ella se abrió. Se cerró con fuerza. Pasos. Luego, una figura, hombre blanco, de unos 45 años, pelo rubio corto, alto, rígido, cinturón cargado de equipo. Su linterna se alzó, el haz cortando su rostro. Sin saludo, sin mostrar placa, solo una orden cortante: salga del vehículo. Ahora, su voz permaneció firme. Oficial, ¿puedo saber el motivo de esta detención? Apenas hizo una pausa. Coincide con una descripción. Alguien sospechoso en la zona. Sospechosa, parpadeó. Su identificación judicial, número de colegiada y registro del vehículo estaban claramente visibles en el asiento del copiloto. Él no los miró. Un corredor pasó por la acera opuesta, con auriculares. Redujo el paso, miró, luego apartó la vista. Siguió corriendo. Las manos de Valeria seguían en el volante. Sin temblar. Aún no. Esto no era un procedimiento estándar. Ni siquiera se acercaba. Ya no era una parada de tráfico. Era otra cosa, algo más frío, y no tenía nada que ver con la ley. Valeria Ortiz había pasado 2 décadas detrás del estrado y una década antes defendiendo casos frente a él. Había procesado a criminales endurecidos, calmado a acusados frenéticos y visto a abogados experimentados quebrarse bajo presión. Había dictado sentencias que inclinaban la ley hacia la justicia y otras que revelaban cuán elástica podía ser esa justicia. Y en todo ese tiempo, nunca alzó la voz. Ni una vez. Esa noche no había sido diferente. En el Foro de Reforma de la Justicia Penal de Andalucía, pronunció el discurso principal con su habitual precisión tranquila. Palabras medidas, pero cargadas. Su mensaje: el sistema no necesita un pulido, necesita una reestructuración, había recibido una ovación de pie. Incluso algunos de los fiscales más jóvenes la miraron como si vieran el estrado no como un arma, sino como una responsabilidad. Ahora, menos de una hora después, estaba sentada al volante de su coche, con los faros aún destellando detrás de ella, un oficial blanco exigiendo su obediencia sin motivo. Su identificación brillaba tenuemente en el asiento del copiloto. Junto a ella, una pequeña foto de ella y Miguel, su difunto esposo, tomada el año en que se jubiló del cuerpo de bomberos. En el bolsillo de la guantera estaba la placa de bronce de su primer tribunal. La guardaba no por orgullo, sino como recordatorio. El poder no significaba nada si no protegía a las personas. Valeria miró por el retrovisor lateral. El oficial seguía de pie, rígido, su mano demasiado cerca de la cadera. Sin pedir su licencia, sin explicación, sin identificación. Tal vez sea nuevo, se dijo. Tal vez solo sea mal entrenamiento, mal juicio, nervios. Pero las palabras sonaban huecas incluso mientras las pensaba. Había visto esto antes, en las transcripciones de paradas injustas, en las declaraciones de mujeres silenciadas, en los ojos de madres afligidas que nunca obtuvieron respuestas. Las palabras de su profesor de derecho volvieron con claridad. La toga no siempre te protege. Tu piel siempre entra primero. Y esa noche, ella no era la jueza Ortiz. Era solo una mujer negra al borde de la carretera. Sin tribunal, sin mazo, solo grava y silencio. Tenía 12 años cuando ocurrió.
Era una mañana de jueves a principios de primavera, y su padre había salido al trabajo como siempre, montado en su vieja bicicleta BH de 10 velocidades, su fiambrera sujeta con cuerdas elásticas al portaequipajes. Era supervisor de mantenimiento en un colegio privado al otro lado de la ciudad, y la bicicleta era su forma preferida de ir, incluso cuando tenían un SEAT de segunda mano disponible. Decía que le despejaba la mente. Ese día, no llegó más allá de la esquina. Valeria estaba atándose los cordones junto a la ventana cuando el coche patrulla apareció. 2 oficiales, uno negro, uno blanco. Lo detuvieron justo frente a su césped. Sin preguntas, solo órdenes. Él no discutió. Su padre no era de los que discutían. Pero cuando metió la mano en su chaqueta para sacar su identificación del trabajo, lo esposaron de todos modos. Dijeron que encajaba con la descripción. Desde detrás de las cortinas de encaje, Valeria vio a su padre arrodillarse en su propio césped mientras los vecinos miraban por encima de setos y vallas, fingiendo regar plantas, fingiendo no fisgonear. Su madre estaba en la puerta, silenciosa, salvo por una frase sin aliento que murmuró como una oración. La placa no siempre significa seguridad. Para nosotros, puede significar un blanco. Lo dejaron ir una hora después. Sin cargos, sin explicación, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, oyó el cambio en la voz de su padre cuando dio gracias en la cena. Cómo hizo una pausa más larga de lo habitual, como buscando algo en qué creer. Valeria no durmió. En cambio, abrió la caja de herramientas de su padre, encontró un bloc de notas amarillo y un bolígrafo azul agrietado, y escribió una sola frase una y otra vez. Aprenderé las reglas que ellos rompen. No sabía entonces qué significaba. No exactamente, pero la semilla estaba plantada. Ahora, décadas después, ese mismo peso presionaba detrás de sus costillas mientras estaba junto a su coche bajo las frías farolas. El rostro de su padre, avergonzado, gentil, injustamente humillado, destelló en su memoria como si hubiera pasado la semana anterior. Solo que esta vez, no era él arrodillado en el césped. Era ella, de pie sobre la grava. Y la historia comenzaba de nuevo. La grava bajo las zapatillas de Valeria se clavaba en sus suelas, pero no se movió. Sus manos permanecían a la altura de los hombros, abiertas, firmes, visibles. Los faros del coche patrulla derramaban una luz blanca y dura sobre ella, proyectando sombras largas y distorsionadas que la hacían parecer más sospechosa que ciudadana. El oficial Ramírez no se había movido de su postura. Su mano flotaba demasiado cerca de la culata de su arma enfundada. Su pecho subía y bajaba con una intimidación practicada. «Siéntese en la acera», ladró. Ahora, Valeria parpadeó lentamente. Su voz salió firme, pero inquebrantable. «No estoy arrestada. No me sentaré en el suelo como delincuente». Eso pareció provocarlo. Dio un paso atrás, presionó el micrófono en su hombro y murmuró por la radio. «Mujer no cooperativa, posiblemente armada. Solicito refuerzos». Las palabras golpearon la noche como disparos. La mandíbula de Valeria se tensó. Esa frase, posiblemente armada, no era un malentendido. Era un gatillo, una narrativa. Podía verlo formándose. Una mujer sola, supuestamente combativa, sospechosa, la historia que mataba a la gente. Pasaron 3 minutos en silencio, luego los neumáticos crujieron contra el pavimento. 2 coches patrulla más se deslizaron en posición, motores zumbando, luces parpadeando en rojo y azul. Del primero salió un oficial joven, apenas 30 años, ojos inquietos, inseguro. El segundo coche traía a una oficial con una trenza apretada y rostro indescifrable. Ramírez no dudó, desobedeció órdenes legales. No se identifica, no coopera. Valeria levantó la barbilla y habló claro, su voz resonando sobre el zumbido de los motores. Soy la jueza Valeria Ortiz del Tribunal de Circuito de Málaga. Mi identificación judicial y el registro del vehículo están a la vista en el asiento del copiloto. Pueden verificar ambos. El joven oficial titubeó. La oficial miró hacia el coche. Pero Ramírez solo se burló. Eso podría ser falso. La gente miente todo el tiempo. Vestir de traje no te hace especial. Los hombros de Valeria permanecieron firmes. Tu miedo no anula mis derechos, oficial. Por un instante, nadie habló. Entonces, desde el otro lado de la calle, una voz rompió la quietud. Esa es la jueza Ortiz. Valeria giró la cabeza ligeramente. Un hombre con sudadera estaba en la acera, teléfono en alto, grabando. Otra voz se unió. Se equivocaron de mujer, hombre. Es una jueza. Los ojos de Ramírez se desviaron hacia el sonido. La narrativa que había comenzado se deshacía más rápido de lo que podía recomponerla. Pero sus dedos no se alejaron de la funda. Valeria no se inmutó. Había sido interrogada por asesinos. Interrumpida por senadores. Amenazada por criminales con todo que perder. Pero esto era diferente, porque esto no era un drama de tribunal. Era poder sin rendición de cuentas. Autoridad sin causa. Miedo disfrazado de procedimiento.
Y Valeria Ortiz estaba harta de guardar silencio. La oficial Morales se movió con calma deliberada, sus botas resonando suavemente al alejarse del grupo. Se acercó al Lexus y se inclinó ligeramente, mirando por la ventana sin tocar el cristal. El haz de su linterna barrió el salpicadero, iluminando el contenido del asiento del copiloto. Una identificación judicial con el nombre de Valeria Ortiz en relieve dorado. Tribunal de Circuito de Málaga. Foto. Número de colegiada. Junto a ella, un registro del vehículo a juego, sujeto pulcramente en una carpeta de cuero. Morales se enderezó, se giró hacia los demás y habló con firmeza. La identificación confirma, el registro coincide, sus palabras fueron claras, definitivas, no dejaban lugar a ambigüedad. Pero el oficial Ramírez no la reconoció. No se movió, su mano derecha seguía demasiado cerca de la culata de su arma enfundada, su mandíbula apretada como una trampa a punto de saltar. Sus ojos permanecían fijos en Valeria, como si quisiera que le diera una razón. Ella no le dio ninguna. No se había movido, no había gritado, no había hecho más que decir su nombre y mantener su posición. Su calma ya no era pasiva, era deliberada. Y peligrosa, al menos para alguien como Ramírez. Entonces llegó el cambio. Otro vehículo se acercó, elegante, sin marcas, deteniéndose lentamente con propósito detrás de los coches patrulla. Los faros proyectaron sombras largas antes de apagarse. Una puerta se abrió, luego se cerró con precisión. El teniente Roberto Luna salió. No caminó rápido, no dio órdenes a gritos. Pero cada oficial en la escena se enderezó un poco más cuando llegó. Luna era conocido por dos cosas, sin teatralidades, y sin paciencia para tonterías. Sus ojos se movieron rápido. De Valeria, erguida con dignidad intacta, a Morales, aún cerca del coche, y finalmente a Ramírez, cuya postura seguía obstinada. ¿Por qué?, preguntó Luna, voz baja y firme, hay 3 unidades rodeando a una mujer en ropa formal con identificación judicial visible y sin infracción reportada. Ramírez parpadeó, las palabras golpeando más fuerte que si Luna hubiera gritado. No siguió mi orden, murmuró. Luna no apartó la mirada. Y tú no seguiste el protocolo. Un instante de silencio, sin disculpas, sin justificaciones. Pero en ese momento, algo se rompió. La tensión no desapareció, pero cambió de dirección. Ramírez ya no tenía el control. Valeria no necesitaba alzar la voz. El sistema finalmente había hablado por ella. A la mañana siguiente, el lago estaba en calma, solo el suave chapoteo del agua contra las piedras y el leve susurro de las hojas movidas por la brisa. Valeria estaba sentada en un banco de madera desgastado cerca del borde del parque, con las mismas zapatillas aún en los pies, aunque su ropa había cambiado a algo más discreto. Pantalones oscuros, un jersey crema, su placa guardada en el bolso. Había ido a despejar la mente. Sin cámaras, sin reporteros, solo espacio. No se sorprendió cuando la oficial Morales se acercó. La joven avanzó con los mismos pasos silenciosos de la noche anterior, pero esta vez sin linterna, sin la rigidez del uniforme, solo una especie de gracia vacilante. Se quedó frente a Valeria un momento, insegura de si sentarse. Valeria levantó la vista y le dio un leve asentimiento. Morales se sentó. Por un largo rato, ninguna habló. El silencio no era incómodo. Tenía peso, sí, pero no del tipo que aplasta. Esperaba. Finalmente, Morales exhaló. Debería haber dicho algo antes. En la escena, cuando vi su identificación, supe exactamente quién era. Me congelé. Lo siento. Valeria la miró, su expresión indescifrable pero no fría. ¿Me reconociste? Morales asintió. Tomé su seminario de justicia comunitaria en la Universidad de Málaga hace 2 años. Habló sobre la rendición de cuentas, sobre el poder de la elección en un sistema basado en reflejos. Se me quedó grabado, solo que, anoche, dudé. Valeria la estudió un instante. Luego dijo, simplemente, el silencio tiene peso. Pero también hablar, aunque tiembles. Morales tragó saliva, sus ojos brillaron, pero no cayeron lágrimas. Temblé, y aún así, hablaste. Eso importa. Ambas giraron hacia el agua, donde un par de patos flotaban perezosamente, el mundo ajeno a los titulares. Unos minutos después, un niño pequeño y su madre pasaron por el sendero detrás de ellas. Él aminoró el paso al acercarse al banco, tirando suavemente de la manga de su madre. Luego, en un susurro teatral que se oyó de todos modos, dijo, «Esa es la señora que se quedó quieta y no dejó que la asustaran». Su madre lo calló suavemente pero sonrió al asentir a Valeria en reconocimiento. Valeria no habló, solo sonrió, silenciosa, pequeña, pero real. El tipo de sonrisa que no pide aplausos. El tipo que recuerda, y perdura. Para la tarde siguiente, la jueza Valeria Ortiz había pasado de ser una funcionaria pública discreta a un titular nacional. Comenzó como un video borroso de medianoche en Reddit, sin introducción, sin comentarios, solo imágenes crudas.
Una mujer negra en ropa profesional junto a su coche, rodeada de luces parpadeantes y oficiales armados. Su voz firme mientras decía, tu miedo no anula mis derechos. En cuestión de horas, el clip explotó en TikTok. Los creadores lo editaron, lo ralentizaron, subtitularon cada palabra. Algunos amplificaron su valentía, otros diseccionaron la agresión del oficial cuadro por cuadro. Estaba en todas partes, reels de Instagram, repost en Facebook, incluso segmentos de noticias matutinas. El hashtag apoya a la jueza Ortiz fue tendencia durante 5 días seguidos. La gente no solo compartía su nombre, lo decía con propósito. Podrían haberla matado. Esto es lo que parece el sesgo sistémico, incluso cuando sigues todas las reglas. No se inmutó, eso es liderazgo. En Málaga, su tranquilo vecindario se había convertido en un foco mediático. Furgonetas de noticias aparcaban en la acera. Reporteros esperaban fuera del juzgado. Llegaron flores anónimas a su puerta, junto con tarjetas de agradecimiento escritas con rotulador y crayones por estudiantes de secundaria. Luego vino la oficina del alcalde. Un asistente bien vestido llegó a la puerta de Valeria con una sonrisa neutral y una carta cuidadosamente redactada. Era una oferta de disculpa privada del alcalde y el jefe de policía, para preservar su dignidad y evitar una escalada innecesaria. Valeria devolvió el sobre, aún doblado. El irrespeto no fue privado, dijo sin enojo. Tampoco lo será la disculpa. Esa frase llegó íntegra a las noticias de la noche. La ciudad, bajo escrutinio, anunció una revisión interna del departamento. En 3 días, salió la verdad. El oficial Carlos Ramírez tenía 2 quejas previas por uso excesivo de fuerza. Ambas involucraban a conductores negros. Ninguna había resultado en disciplina formal. Una fue, no sustentada. La otra fue, resuelta administrativamente. La indignación se profundizó, pero también se aclaró. Las protestas comenzaron en el ayuntamiento. No caóticas, sino organizadas. Clero, abogados, estudiantes, maestros. Valeria no asistió, pero su presencia se sentía. Llevaban carteles que decían, aún de pie, la placa no está por encima de la ley. Respeta su toga y su piel. De los mítines y foros, las demandas comunitarias se agudizaron. Cámaras corporales obligatorias para todos los oficiales, con auditorías aleatorias. Evaluaciones anuales de salud mental para evaluar la preparación psicológica para el trabajo de campo. Entrenamiento continuo en sesgos dirigido por educadores independientes, no por recursos humanos internos. Acceso público a los registros de quejas contra oficiales, con consecuencias reales. La ciudad no solo había sido avergonzada, había sido expuesta, y la gente ya no esperaba disculpas. Quería acción. En medio de todo, Valeria Ortiz hizo lo que siempre había hecho. Se quedó quieta, no por miedo, sino para que otros pudieran avanzar. El auditorio de la Facultad de Derecho de Granada estaba lleno, aunque la sala no tenía pancartas, ni iluminación dramática, ni podio cubierto de tela. Solo un escenario de madera simple, filas de estudiantes, profesores y exalumnos, y una mujer de pie en el centro, sin toga, sin mazo. Solo su voz. Valeria Ortiz no necesitaba alardes. Ajustó el micrófono, luego miró a la multitud, muchos apenas mayores que sus primeros asistentes. Algunos tenían carteles bajo sus asientos. Otros grababan discretamente con sus teléfonos en el regazo. Pero Valeria no se inmutó bajo la atención. Nunca lo había hecho. La justicia, comenzó, no vive en un tribunal. Vive en las elecciones que hacemos cuando nadie nos mira. Su voz era tranquila, pero resonaba. La sala se inclinó hacia ella. Hice todo lo que me enseñaron. Me detuve, mantuve las manos visibles. Mis credenciales estaban a la vista. Usé un lenguaje calmado. Cumplí. Dejó que el silencio sostuviera esa verdad. Y aún así, me trataron como una amenaza. Algunas cabezas se inclinaron, otras sostuvieron su mirada, ojos abiertos. Lo que me pasó no es raro. Lo raro es que alguien lo grabara. Que tuviera un título que la gente respetara. Que la verdad llegara más allá de las cámaras de hombro y el papeleo. Hizo una pausa, lo suficiente para que las palabras se asentaran. Depositamos fe en el sistema, pero olvidamos que está hecho de personas. Y las personas cargan sesgos, miedo, ego. La ley puede ser impecable en papel, pero vive, o muere, en manos humanas. Un murmullo de acuerdo silencioso recorrió la multitud. Luego vino su frase final, no gritada, sino moldeada con intención. La indignación se desvanece, el coraje permanece. No necesito aplausos, necesito rendición de cuentas. Y aún así, los aplausos llegaron. Primero desde la primera fila. Luego subiendo como una ola, más fuerte, más intensa, hasta que todo el auditorio estaba de pie. Manos aplaudiendo, algunos ojos brillando. Valeria no sonrió, no porque no estuviera conmovida, sino porque entendía algo que ellos apenas empezaban a aprender. Esto no era una actuación, era una promesa, a sí misma.
A su padre, a cada persona cuyo silencio alguna vez fue supervivencia. Y ahora, era una postura. Si esta historia te recordó algo que has visto, no pases de largo. No te encojas de hombros. No digas, así son las cosas. Habla, compártela, porque el silencio no protege a los vulnerables. Resguarda la injusticia. La verdad, no siempre ruge, no siempre contraataca con puños o furia. A veces, se queda quieta, enfrenta el miedo con enfoque. Sostiene la línea cuando la ley olvida su forma. Valeria Ortiz no pidió ser un símbolo. Solo se negó a desaparecer. Si eso te importa, deja que te mueva. Que inicie una conversación. Que resuene. Suscríbete para más historias que se niegan a quedarse calladas. Porque el mundo no cambia por accidente. Cambia cuando alguien elige ver. Y alguien más decide no apartar la mirada. _____.